A abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 31. En el versículo 1 vamos a empezar. Si ya están ahí, me indican con un amén. Vamos a leer, dice el versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Versículo 3 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Versículo 5. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Papá, te damos gracias, papá, este día. Gracias, papá, por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, papá. Que seas tú, Señor, hablando esta tarde, Señor, a tu iglesia, Señor, a tus hijos, papá. Que seas tú, Señor, moviéndote, papá. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, tuyo, Señor. Ese portavoz de lo que hay en tu corazón, Señor, para este día, Señor, para tu iglesia, papá. Y que sea tu Espíritu dándole vida a esta palabra, Señor, para que sea de impacto, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que tienes al lado: Dios pelea nuestras batallas. Vamos, vuélveselo a decir: Dios pelea nuestras batallas. ¿Cómo se siente uno cuando sabe que Dios está peleando por nosotros? Hay gozo, hay alegría, hay paz en medio de nuestras vidas. Dios ponía ese tema para hablar el día de hoy, y es algo que he estado viviendo en las últimas temporadas de mi vida. Esta parte donde he visto a mi papá, he visto a mi Dios pelear cada batalla en que yo me enfrente. Nuestra vida como cristianos, iglesia, no es ausencia de problemas, no es ausencia de guerras. Es más, si tú eres hijo de Dios, créeme que vas a vivir guerras. Porque si no eres hijo de Dios, el enemigo dice: ¿para qué lo molesto? Está tranquilo ahí, déjamelo ahí tranquilo. Pero cuando el enemigo ve que hay un hijo de Dios que se empieza a levantar, claro que va a querer hacer guerra contra ti. Entonces, como hijos de Dios tenemos batallas, tenemos guerra, y es bueno tener batallas, y es bueno tener guerras. Yo sé que a muchos no nos gusta, o cuánto les gustan las batallas o las guerras. Muchos quisieran caminar sobre un camino agradable y perfecto, pero créeme, a veces Dios te va a llevar por lugares que a lo mejor no te agradan, y a veces vivir situaciones que no te van a gustar, pero es necesario que las pases, es necesario que las vivas, porque con cada batalla, con cada guerra, Dios está contigo. Dile al que tienes al lado: Dios está contigo. Vamos, dile otra vez: Dios está contigo. Y como te decía, yo sé que es agradable en nuestro corazón y da paz saber que tenemos
a un Padre que pelea por nosotros. Pero a veces cuando sabemos que alguien mayor pelea con nosotros, genera en nuestras vidas confort, estancamiento. Porque queremos dejar que la otra parte haga el todo de lo que tal vez nos correspondería a nosotros hacerlo. Cuando escuchamos y sabemos que Dios está con nosotros y que Dios va a pelear nuestras batallas, a veces provoca en nuestro corazón estar tranquilos, estar pasivos. Y no fuimos a estar pasivos en esta tierra. No fuimos llamados a estar quietos en esta tierra. Su palabra dice que solamente los valientes lo arrebatan el reino en este lugar. Y si hablamos de valientes, son aquellos que no tienen miedo a levantarse y a caminar aún en pos del enemigo y pararse enfrente de la fila del enemigo y decirle: aquí estoy. Uy, ya perdí. Porque esta historia habla de esto. Habla, para ponerle un poquito de contexto, habla cuando ya Moisés tenía 120 años. Ya de perdido yo quiero llegar a los 90, 100. Pero ya dice la historia que Moisés tenía 120 años. Y me encanta esta frase cuando Moisés le dice a Josué y a todo el pueblo que ya cumplía 120 años, que no podía ni entrar ni salir. Créeme que eso no era lo que detenía a Moisés. Él sabía que aún a su edad, si estaba en el corazón de papá, él podía entrar y conquistar esa tierra. Por eso aclara esta parte donde le dice: y además, pues Dios me dijo que no iba a entrar. Y todos saben la historia, ¿verdad? ¿Por qué no iba a entrar? Amén. Entonces Moisés, no había duda en su corazón, no importaba la edad o la condición. Si estaba en el corazón de papá, él sabía que podía entrar. Pero claro, ya lo aclaramos, Dios ya le había dicho que él no iba a poder entrar a esa tierra, que él se tenía que quedar y pasar la batuta a una siguiente generación. En el Antiguo Testamento, cada 40 años habla de una nueva generación que va a surgir y va a empezar. Si se fijan, Moisés cumplía 120, ya se había chutado 3 generaciones, estando como líder, como aquel libertador que Dios usó para poder sacar a su pueblo. Pero tocaba a una nueva era, a una nueva persona, llevar y encaminar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Y aquí vemos toda la historia donde Moisés le dice a Josué: esfuérzate, no te desanimes, Dios va a estar contigo, Dios va a pelear la batalla por ti. Yo creo que hemos dejado muchas batallas sin enfrentar. Yo creo que hemos dejado muchas guerras sin querer entrar al quite y entrar a luchar en esa parte. Porque digo, naturalmente le queremos sacar la vuelta a los problemas. Sabemos que a veces es complicado, es difícil. Tal vez voy a pensar que puedo perder. Pero como hijos de Dios debemos de tomar la batuta de decir: Señor, henme aquí, yo voy. En esta misma historia, Moisés le dice: Dios va a pasar delante de ustedes. Y quiero empezar con esta frase: Dios va a pasar. Cuando Dios pasa, habla en esta parte que Dios se va a cruzar en medio de su camino para sacarlos de una condición y hacer la transición a una nueva situación de vida de ese pueblo. Sabemos que a ese tiempo, los que habían ido anteriormente a la tierra de Canaán, ya habían pasado esos 40 años donde esas personas iban a fallecer, iban a morir, porque ellos habían dudado de lo que Dios les había dicho. Ellos no habían creído de lo que Dios podía hacer en medio de un lugar. Aun cuando vivieron prodigios, vivieron milagros, vieron cómo Dios los sacó de Egipto y se enfrentaron a un mar y se abrió el mar. Dice la historia que hubo 10 que dijeron: yo no quiero entrar a esa tierra. Yo veo que esa tierra es una tierra que devora hombres. Es una tierra de gigantes, es una tierra de murallas altas. Pero solamente podrás ver que hubo 2 que dijeron: vamos, entremos, conquistémosla,
porque si Dios lo ha dicho, yo sé que lo puedo hacer. Estas personas la habían basado a su capacidad, tal vez enfrente de ellos se veían como unas hormigas, pero no sabían que su situación natural no determinaba su condición en esta batalla o en esta guerra. El que determina la condición o tu situación en una batalla es que la presencia de Dios esté en medio de ti. Y es más, que la presencia de Dios vaya delante de ti, abriendo camino, abriendo brecha para que tú puedas entrar y conquistar. El problema es que no creo que Dios esté delante de mí. Y Dios está delante de ti en cada batalla. Créeme que eso llena mi corazón de gozo y de paz, de saber que tengo un rey que no le tiene miedo a estar enfrente de la batalla. Que tengo un rey que se puede parar enfrente y abrir camino y mostrarme por dónde tengo que ir. Dile al que tienes al lado: Dios pelea nuestras batallas. Vamos a volver a decir otra vez: Dios pelea nuestras batallas. Y como te decía al principio, a veces nosotros no queremos hacer nuestra parte. Lo que significa que Dios pelee nuestra batalla no significa que yo me tenga que quedar quieto o sentado en mi silla. Cuando Dios habla de esa parte que Dios pelea nuestras batallas, es que está esperando que tú te levantes y que tú vayas junto a Él. Que tú te pongas en la misma fila al lado de Él diciéndole: aquí estoy, Señor, no tengo miedo, no tengo duda, porque tú estás aquí conmigo. La garantía de nuestras victorias, iglesia, es que la presencia de Dios esté en medio de nuestras vidas, peleando en las mismas batallas que yo estoy. Y créeme, Dios va a pelear las batallas que tienes, pero va a necesitar de cada uno de nosotros que nos levantemos y hagamos nuestra parte. ¿Qué pasó con los primeros 2 espías? 10 no quisieron hacer su parte. 10 no quisieron avanzar. 10 dijeron: mejor me quedo aquí, estoy más cómodo aquí en el desierto. Muchos dijeron: no, prefiero regresarme a Egipto, prefiero estar allá. Pero solamente los que decidieron hacer su parte en esta guerra, en esta batalla que iban a enfrentar, fueron los que pudieron entrar y conquistar la promesa para sus vidas. Dios ha soltado demasiadas promesas, iglesia, sobre ti, pero no las has conquistado, no porque Dios no pueda o no porque Dios no quiera, sino porque tú no has decidido hacer tu parte. Dile al que tienes al lado: tienes que empezar a hacer tu parte. Vamos, dilo otra vez: tienes que empezar a hacer tu parte. Y cuando te digo que hagas tu parte, no te digo que lo hagas naturalmente, sino que lo respondas como lo que eres. ¿Y qué somos, iglesia? Somos sus hijos. Tal vez cuando te enfrentas en una batalla, en una guerra, naturalmente empiezas a pensar: si me dio una, pues yo le regreso otra. Si me tiró una patada, pues yo se la regreso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto a niños que de repente uno le pega y el otro se la regresa? Naturalmente a veces sí reaccionamos y así participamos de nuestras guerras y nuestras batallas. Pero he entendido que cuando tú eres hijo de Dios, no vas a responder de la misma forma como eras antes. Tienes que responder como lo que eres. Tenemos que responder, iglesia, como lo que somos. Si no respondemos como lo que somos, créeme que Dios no va a ir delante de nosotros. Pero cuando tú respondes como lo que eres en el cielo, papá va delante de ti abriendo camino. Papá va delante de ti dándote victoria. Y créeme que papá mi Dios puede derribar a todo ejército que se le pare enfrente. Pero Él decidió hacerlo contigo, iglesia. Podemos ver una historia donde Moisés estaba enfrente del mar y venía un ejército detrás de él. Tal vez Dios podía solo mandar el viento y que el mar se abriera. Pero le dijo a Moisés: ¿qué estás haciendo aclamando a mí? Levántate y párate enfrente de ese mar. Haz tu parte, Moisés. Tienes que hacer tu parte, Moisés. Si te quedas aquí clamando y tal vez adorando, y no digo que esté mal,
Pero en ese tiempo era momento que Moisés se parara enfrente del mar. Le estaba diciendo Dios a Moisés: Moisés, levántate, tú tienes que avanzar. Tal vez tú sabes que yo lo puedo hacer sin ti. Yo puedo mandar ese viento y que ese mar se abra y que voltees. Ya se abrió el mar y voy a caminar y voy a pasar. Pero lo quiero hacer a través de tu vida. Por eso te digo que aunque Dios pelea nuestras batallas, tenemos que poner de nuestra parte, iglesia. Tenemos que poner de nosotros, iglesia, para poder ver que Dios está dándonos la victoria. Porque la victoria ya está garantizada, iglesia. La victoria ya está en medio de nuestras vidas. Tienes que creerlo, iglesia. Porque a veces no te levantas y no tomas parte de lo que tú tienes que hacer en esta guerra o en la batalla que estás enfrentando. Es porque no has creído quién está contigo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé lo que Dios puede hacer en medio de mi vida. Y como te decía, en esta última temporada de mi vida he experimentado esta parte. Déjame que he vivido cosas donde en lo natural digo, me hacen yo puedo reaccionar y pelearlo con mis fuerzas y con mis capacidades. Y aún pienso, yo sé que tengo argumentos para hacerlo, pero he entendido que no debo de actuar de esa forma, porque yo ya no soy de esa forma. Hago mi parte, participo, hago lo que tengo que hacer. Digo, Dios, la victoria te la dejo a ti. Yo voy a representar y hacer en esta tierra lo que yo soy en ti. Otros tal vez reclamarían, tal vez otros pelearían, tal vez otros harían hasta 1000 cosas para obtener lo que quieren. Pero he entendido yo cómo debo de pelear mis batallas, iglesia. Y yo sé que la mejor manera de pelear mis batallas es hacerlas conforme a Dios, a como Dios quiere que yo lo haga. Y para eso se necesita fe, iglesia. Para eso se necesita creerle a Dios lo que Él ha dicho y ha declarado sobre tu vida. Si no, dile a Gedeón. Gedeón se enfrentaba a un ejército de los madianitas. No sé cuántos dice que era la Biblia, pero eran miles. No sé si millones, ya no sé si voy a exagerar en esa parte. Pero lo que sí puedo saber es que los que estaban con Gedeón solamente eran 300. Y que decía que el otro ejército se veía como un hormiguero. Se veían demasiado en el enemigo en comparación de lo que Gedeón traía. Gedeón, tal vez al principio, pues Dios vio que tenía miedo y le dijo: ándale, ve, baja, ve al campamento del enemigo. Gedeón tal vez al principio estaba ahí: yo no voy a esa batalla, yo no voy a esa guerra. ¿Cuántos se identifican con Gedeón? Vamos, digan amén. No se quiere ventanear, iglesia. Yo sé que muchas veces has tenido miedo. Has dudado, y ya que bueno, ya nos han ido compartiendo en la serie Venciendo los Gigantes sobre esa parte. Espero que ya sea una iglesia que no vive en miedo, sino que vive en victoria, iglesia. Entonces Gedeón, Dios le dice a Gedeón: dale, si tienes miedo, desciende al campamento de los medianitas. Y dice que la Biblia que Gedeón fue sigilosamente, fue tranquilo, fue para que nadie lo viera. Se cuidó y dice que con la palabra que exactamente cuando llegó, escuchó el sueño de uno de los enemigos. Y escuchó cómo decía que Dios ya le había dado la victoria a Gedeón. Y dice la palabra de Dios que Gedeón se levantó y adoró a Dios y exaltó a Dios y regresó a su campamento de 300. Cuando había visto un campamento de miles, había visto un ejército tan grande. Y dice que la palabra que llegó gozoso y le dijo a sus 300: Dios ya no ha dado la victoria. Vamos, descendamos. Pero no iba con espadas, iglesia, no iba con escudo. Le dijo: tal vez que tú agárrate un cántaro, tú agárrate una trompeta y empieza a hacer lo que yo te voy a decir. Vamos a hacer lo mismo. Iglesia, no es el tamaño, iglesia, de lo que somos en lo natural, sino es el tamaño de lo que el cielo ha declarado sobre nuestras vidas. Tal vez podrás ver este lugar y tal vez puedas decir: es pequeño, pero yo lo veo como Dios lo ve. Y yo declaro que yo creo en mi corazón, iglesia, que Dios ve grandeza en este lugar. Dios lo ve con la capacidad no de para 100 personas.
Yo creo que Dios lo ve con la capacidad de 300 hasta de 500 ese lugar. Uy, ya bajaron los amenes. Vamos, iglesia, atrévete a pelear esta batalla. Atrévete a entrar a esta guerra. Vamos, haz tu parte en esto de lo que vamos a vivir en este tiempo, iglesia. Necesitamos una iglesia que le crea a Dios y que haga la parte que tenga que hacer para que Dios se manifieste y dé la victoria a este lugar. Tal vez en tu familia podrás decir, nomás somos tú y yo, esposo o hijo, y están viviendo un problema. Pero cree lo que Dios ha declarado sobre tu familia y empieza a levantar tu voz, y no importa lo que estés viviendo, porque a veces en lo natural, te digo, parece que vamos a la guerra y vamos a perder en lo natural. Vemos la situación y digo, sí, el enemigo es grande, es enorme, pero más grande es mi Dios, más grande es mi Rey, más grande es mi papá. Entonces dice que Gedeón dice que llegó y les dijo, vámonos, Dios ya nos dio la victoria, y planteó la estrategia. ¿Tú crees que Dios no podía eliminar al pueblo de los moabitas? Digo, Dios lo podía destruir, pero decidió hacerlo con Gedeón, así como ha decidido hacerlo contigo, iglesia. Dios me ponía esta palabra porque hay muchos que no han querido enfrentar sus batallas y sus guerras, y es tiempo de que te levantes y enfrentes esas batallas que no has querido enfrentar. Dios ha dicho, yo voy delante de ti, iglesia, he pasado delante de ti y voy a aderezar camino para que tú tengas la victoria. La victoria ya está garantizada, iglesia. Tienes que creerlo. Tienes que tener fe, iglesia. Tienes que creerle a cada palabra que Dios ha soltado sobre ti. No podemos ver otra historia cuando David se enfrenta a Goliat. ¿Ya cuánto conocen esa historia? El otro, un gigante de 3 metros, con una lanza, con una espada y con un escudo. Yo creo que el escudo pesaba más que David. Y David solamente agarró una honda y 5 piedras, y con una piedra tuvo para darle crank a ese gigante. Pero solamente es cuando aquel sabe que papá le ha dado la victoria. Tienes que creerlo, iglesia. Dios ya te dio la victoria. Solamente necesitas hacer tu parte. David tuvo que ir y traer en su morral esas 5 piedras del río que habían sido afiladas. Créeme que tenemos un Dios que usa lo inusual para darnos la victoria, iglesia. Tal vez tú esperarás algo normal que sea para tus ojos, para tu entendimiento, pero créeme que vivimos con un Dios que usa lo inusual para darnos la victoria en medio de nuestras vidas. Que de aquello que lo que menos esperabas, papá lo va a usar para darte la victoria. Hijos, como que ya estamos perdiendo al auditorio. Y en esta parte me quiero detener un poco. Yo sé que todo lo queremos cuadrar naturalmente y lo queremos ver naturalmente, pero si quieres ver el mover de Dios, tienes que esperar lo inusual en medio de tu vida. Tal vez es algo que ya tienes en tu mano, pero tú lo dices naturalmente, no es lo más correcto, no es lo que debo de usar, pero es lo que Dios va a usar para darte la victoria, iglesia. Tal vez podrá pasar y podamos creer que en vez de ir avanzando en el camino de Dios o en nuestra vida, parece que vamos retrocediendo y vamos dando pasos hacia atrás. Pero créeme que a veces en eso Dios se mueve y empieza a cambiar cada parte de tu vida. Empieza a moldear cada parte de tu corazón, y Dios empieza a traer una poda en medio de tu corazón, quitando cosas, situaciones que te estaban deteniendo y frenando. Si no, díselo José. José parecía que en vez que fuera en pos de ese sueño, de esa visión que Dios le había dado, si lo vemos naturalmente, iba para atrás. Su hermano lo querían matar, fue vendido, y una vez que fue vendido,
Llegó a un lugar, tomó cierta altura, pero de ese lugar Dios le dijo, no, aún vas a descender más. Y fue hasta la cárcel, iglesia. Pero créeme que cada batalla él le iba ganando. No ves a un joven que viera que estaba perdiendo. Veías a un joven que seguía haciendo su parte donde quiera que estaba. No importando su situación, no importando su condición. Él hacía su parte en cada parte de historia que tenía que vivir. Tú podrás pensar naturalmente, no tengo ni qué hacer. Iglesia, haz tu parte. Dices en lo natural, no veo, no me alcanza. Haz tu parte, iglesia. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, iglesia. Y lo demás déjaselo a mi papá. Mi papá puede hacer con poco o mucho, iglesia. Mi papá con nada puede él hacerlo y ponértelo delante de ti, iglesia. Pero tú tienes que hacer tu parte, iglesia. José, cada parte, cada historia te enseña que donde quiera que se plantaba, llegaba hasta lo más alto. Mi pregunta es, ¿dónde estás? ¿Has querido lograr llegar a lo más alto? No, es que este lugar no es para mí. No, es que este puesto no es para mí. Iglesia, yo recuerdo mi inicio de mi carrera. Lo inicié sacando copias. Y de IBM. De eso empezó mi carrera. No, yo soy licenciado. Y créeme que es un problema que ahorita tenemos en la actualidad con la generación que se está levantando, Si no, díselo a lo de RH. Y yo lo he visto en varias ramas, en varias industrias. Lo puedo ver en despachos, lo puedo ver en un sector automotriz, en varios sectores de la industria. Y puedo ver cómo hay jóvenes que saliendo de una carrera quieren ganar la millonada sin saber hacer algo. Y no quieren hacer su parte. Y créeme que entre pláticas ya de gente un poquito mayor que yo dice, bueno, nos están dando más chance de sobrevivir en este mundo laboral. Porque no hay una generación que se levante en querer hacer la parte que le corresponde. Quiere que los demás solucionen su vida, en vez de que ustedes traten de hacer la parte que le corresponde para poder solucionar tu situación. Dios, créeme, va a solucionar tu vida, va a solucionar cada problema. Pero mi pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para que ese problema se solucione? Y es algo que Dios golpeaba mi corazón, iglesia. Yo, como te digo, recuerdo mi inicio laboral era sacando copias. Y veme, y me decía la contadora, y veme a traerme unos tacos de repente, y veme a traer unos cacahuates, una coca, unos chicles, lo que sea. Y veme y llévame esto para la siguiente oficina, y llévame esto para aquella persona. Y de repente hubo alguien que se estuvo fijando en mí. Y me acuerdo que le dijo a la que era en ese tiempo mi jefe, le dijo, veo que tiene una gran disposición, mándamelo, lo quiero como auxiliar. Pero cuando entiendes, iglesia, que tú tienes que hacer tu parte, créeme que no has logrado lo que Dios esperaba ya en ese tiempo de ti, porque tú no has hecho tu parte. Porque a veces piensan, no, yo ya no estoy para eso. Y créeme que lo he escuchado de grandes y chicos. Pero yo he entendido que Dios pelea mis batallas. Hace pocos días, es más, ayer me tocó hacer un inventario. Si yo me pusiera en mi postura, en el puesto que tengo ahora, yo le diría, discúlpame, pero para eso a mí no me contrastaste. Pero ¿qué me ha enseñado el reino, iglesia? Que yo debo de hacer mi parte. Tengo que hacer lo que me corresponde. Dije, si no hay nadie, échamelo, yo voy. Y ahí me tienes trepados en un lugar baldío. Después, si me has quemado, no es que fui a una quinta, una playa, es que estuve agarrando el sol en un terreno de como unos 800, 900 metros, tomando como 90 carros, fotos para levantar un inventario.
Pero he entendido que mi papá pelea mi batalla. He entendido que mi Dios me da la victoria. Que eso no determina lo que yo soy, iglesia. Lo que ha determinado quién soy yo es mi papá. Y sé la grandeza que Dios ha depositado sobre mí. Y sé la grandeza de lo que Dios ha depositado y la capacidad que Dios ha depositado en mí para yo hacer mi parte. Y créeme, yo veré la victoria delante de Él. He vivido situaciones donde nos ha faltado tal vez el recurso financiero. Y Dios nos dio una palabra, dijo: yo sé por lo que he pasado y he hecho sobre tu familia, pero era para moldearte, era para que hacerte mejor y proyectarte a donde yo tengo planeado que tienes que llegar. Y créeme que en cada momento, en cada etapa le digo: Dios, no hay problema, Dios, yo hago mi parte, Señor, yo participo. Ah, no, ya como me está yendo mal, ¿sabes qué, Dios? El día no es mío. No, iglesia, hago mi parte, doy lo que le corresponde a Él. Y créeme que en cada batalla he visto la victoria de mi papá. He visto cómo Él me ha tomado y me ha hecho pararme enfrente de la batalla y darme el favor para poder seguir avanzando, iglesia. Pero solamente es cuando alguien entiende el lugar que tenemos delante de Él. ¿Y qué pasa cuando Él decide pasar delante de ti? A veces te va a hacer llevar por unos lugares, iglesia, enfrente de tus enemigos. Pero aún delante de tu enemigo, Dios va a poner un banquete delante de ellos y te va a levantar, iglesia. No sé por lo que estés viviendo, por lo que estés pasando, pero hoy te vengo a decir, iglesia, tienes que hacer tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte, iglesia. Es tiempo de lo que nos levantemos, iglesia. Es tiempo de que tomemos el lugar que nos corresponde en esta batalla, porque hay guerras en este tiempo, iglesia. Hay batallas que tenemos que enfrentar, iglesia. Y papá dice: estoy esperando una iglesia que se atreva a ir conmigo a la guerra. No sé cuántos de ustedes le dirán: no, Señor, hoy yo quiero ir contigo, papá, a la guerra. ¡Ay, Dios! Es tiempo, iglesia, vamos, créelo, papá ya te dio la victoria. Y tal vez te digo, ahorita estés viviendo una situación que no te agrada, pero ¿qué has hecho ahorita para que empiece a girar en torno a tu favor? Cuando dice la palabra de Dios que en el versículo 3 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Le está diciendo a Josué y a esa generación que va a entrar: lo que habías visto de la generación pasada ya quedó ahí muerto. Yo voy a tomar y a darle una vuelta y te voy a caminar a la transición por la cual te voy a meter. Porque era una transición, iglesia, de vivir en el desierto a tener ya una ciudad y varias ciudades para ellos. Y lo primero que le dice Dios a Josué: vamos, levántate y toma a los pastores y dile que tomen el arca y que vayan en pos del río Jordán. Es cuando usted dice amén, iglesia. Dice a los pastores, a los líderes, que ellos primero se levanten. Es cuando tú dices ustedes. Porque yo he visto aquí líderes, he visto a mis pastores que se han puesto ahí. Pero esta historia habla que no solamente los pastores iban con el arca, todo un pueblo se levantó detrás de ellos. Tal vez los primeros que tenían que pisar eran los pastores, los líderes. Y Dios le dijo: hasta que no planten sus pies y sientan el agua del río, ese río se va a detener. Y cada pastor que tomó el arca, no te habla la Biblia que rezongó, que dijo: no, porque yo, mejor agárrate a aquel que no hace nada, tal vez en el pueblo de rey, que no hace nada en el pueblo, por si el río se lo lleva. Ves a cada uno que tomó el lugar que le correspondía y empezó a cargar el arca. Y empezaron a pasar delante de todo el pueblo rumbo a ese río Jordán. Y una vez que iban rumbo al río, yo me imagino la cara cuando veían que el río empezaba a fluir con ese caudal. Pero ellos tenían que hacer su parte, llegar hasta el río.
Y una vez que plantaron sus pies, dice la palabra que esos ríos se detuvieron. Pero eso no pudo suceder, iglesia, hasta que alguien hizo lo que le correspondía. Dios ya le había dicho: yo voy delante de ti. Y no era ellos parándose naturalmente que ese río se detuviera. Dios ya tenía cuidado de eso, iglesia. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que cuando un corazón está con la decisión correcta y está decidido a hacer la voluntad del Padre, papá ya está preparándose, ya lleva muchos pasos delante de nosotros, preparando ese camino para que se detuviera esa agua. Y que cuando los pastores, con ese corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, decidieran pararse ahí, esas aguas se tuvieran que detener. Papá ya había preparado eso, iglesia. Solamente estaba esperando un corazón que se levantara y decidiera ir hasta ese río. Entonces papá ya lo tiene preparado todo. No debes de tener miedo, iglesia. No debes de sacarle la vuelta a las batallas y a las guerras que tienes que enfrentar. Si papá va contigo y va delante de ti, papá ya tiene todo planeado, iglesia. Solamente tienes que creerle a Él. Solamente tienes que creerle a Él, iglesia, a cada palabra que ha soltado sobre ti y sobre esta casa. Mi pregunta es: ¿cuántos corazones Dios puede encontrar en este lugar? Que aunque vean ese río, aunque vean ese mar que no se abre, se atrevan a hacer la parte que le corresponde y ponerse enfrente de la batalla. Y es la parte que Dios me retó mi vida y mi corazón, en esta etapa que te digo que he empezado a vivir en Él. De tal grado que, platicando con mi esposa, le decía de una situación: mira, ni te mortifiques, ni te enojes, ni te desesperes, ni nada. Él lo hará. Y yo siguiendo haciendo lo que a mí me correspondía, sirviendo en casa, sirviendo en mi trabajo, estando con mi familia. Y le dije: de la situación ni me voy a preocupar, todo se lo dejo a Él. Eso sí, me ocupo en hacer lo que yo tengo que hacer. Y he visto cómo la mano de Dios me ha dado la victoria en cada situación que me he enfrentado. Y aún entre aquellos que dijeras en lo natural y ya te dijeron que no, y aunque tú en primera instancia dijiste: pero me habían dicho esto, no te vas a quedar así. Yo le digo: Dios, tú tienes el control. Y vas a ver cómo papá, de lo inusual, de la situación que menos esperabas, o del recurso que menos esperabas, papá empieza a obrar en medio de tu vida. Tal vez muchos no sepan, pero yo ya tenía tiempo orando por un trabajo nuevo. Y gracias a Dios tengo ya un mes, ya voy a cumplir un mes en un nuevo trabajo. Y he visto cómo Dios ha sido fiel y ha sido justo con mi vida. He visto cómo Dios se me ha bendecido grandemente. Y yo platicaba con mi esposa y le decía: si me hubieran dicho antes, yo me hubiera ido. Pero Dios tenía el tiempo correcto. Pero es cuando tú decides: papá, yo voy a hacer lo que me corresponde, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Y créeme, en todo este proceso vi cómo Dios me cuidó y me guardó. Y hasta vi su favor en medio de todo esto. Pero es cuando alguien entiende, iglesia, quién va delante de ti, quién pelea tus batallas, aunque tú tengas que hacer tu parte, iglesia. Y entender que Él pelee mis batallas no es dejarle toda la obra a Él, que Él la puede hacer. Él tiene toda la autoridad, que Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder, que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para mi Dios. Él lo puede hacer. Pero he entendido que papá lo va a hacer hasta que yo decido hacerlo con Él, hasta que yo decido hacer su voluntad, hasta que yo decido hacer cada palabra que ha soltado sobre mi vida. Y es cuando voy a ver que el cielo se va a abrir, iglesia, y el mover de Dios va a estar en medio de mi vida, trayendo provisión del cielo, sustento para mi vida.
Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no les faltó comida, no les faltó agua, aunque renegaron, se quejaron, no querían hacer su parte. Tal vez ustedes conocen la historia, pero vieron a un Dios que los sustentó. Iglesia, si conocemos a nuestro Dios, ¿por qué a veces te rehusas a hacer la parte que te corresponde a ti? ¿Por qué no rehusamos a hacer lo que nos corresponde en este tiempo, en esta casa, iglesia? En tu vida personal, familiar, hay cosas que tienes que hacer y no las estás haciendo. Y créeme que Dios ya te ha dado la victoria, pero por tú no hacer tu parte, no has visto que el cielo se abra y la provisión caiga sobre tu vida. Y no es que Dios no esté contigo, iglesia, y no es que Dios no lo pueda hacer, mi Dios lo puede hacer, pero está esperando que tú le creas y hagas lo que te toca a ti, iglesia, para que el cielo se pueda abrir y puedas ver cómo papá te va sustentando y te va dando victoria sobre cada gigante, sobre cada enemigo, sobre cada ejército que se está parando enfrente de ti. Mi papá te lo ha dado ya la victoria, iglesia. Cuando Moisés le dijo a Josué, ya Dios te dio la victoria, ya vas a conquistar esa tierra. No ves a un joven que dudó, ves a un joven que sabía lo que tenía que hacer. Sí, requiere esfuerzo, sí, iglesia. Requiere que venzas tus miedos, sí, iglesia. Requiere que venzas tus temores, sí, iglesia. Va a suceder eso. A veces va a implicar que estés caminando sobre el abismo, iglesia, pero créeme que el favor de papá va a estar ahí. Créeme que tu pie no van a tropezar y no vas a caer. Aun cuando tú pienses que Dios te está llevando en la orilla o el enemigo te va a tumbar, papá va sosteniendo cada paso que tú estás dando. Pero es cuando tú le crees a Él, iglesia, y haces la parte que a ti te corresponde hacer. Papá no te va a dejar caer, iglesia. Yo he visto a mi papá obrar en medio de mi vida, de mi familia. He visto cómo ha obrado en medio de esta casa, de nuestros pastores, de algunos congregantes de este lugar. He conocido y he visto y sé lo que es capaz de hacer mi Dios. Es tiempo que tú también lo creas, iglesia. Hubo una generación que no pudo entrar por no creerle a Dios, pero la generación que le creyó pudo derrotar cada enemigo. Una muralla que en lo natural era imposible de derrumbar, y sin armas naturales, pero espirituales, con todo el poder y autoridad de nuestro Dios, esas murallas se derrumbaron. Tal vez vienes este domingo y vienes apachurrado, vienes trayendo la cobija y como que ahí voy. Y llegas a este lugar y empieza la adoración y tú no haces la parte que te corresponde. Dios solamente estaba esperando que tú levantaras tus manos, empezaras a adorarlo a Él, y en medio de esa adoración papá empezara a traer la solución a tu problema. Pero tú sigues pensando en tu problema. Tú sigues pensando en lo grande que es tu enemigo, tu gigante que tienes que enfrentar, en vez de ver lo grande que es tu Dios. Sabemos la historia. Pedro, cuando caminó sobre las aguas, cuando se cayó, cuando vio sus problemas más grandes para él que lo que representaba a Jesús. Vio las olas, vio los vientos fuertes y cambió su atención. Pero si lo hubiera mantenido en Jesús, hubiera llegado hasta ahí y hubiera regresado con Él sin tocar agua. ¿Que volvió a caminar sobre las aguas? Yo creo que sí, de regreso con Él. Pero es cuando entiendes tu parte, iglesia. Entonces pregúntate, ¿qué batallas has dejado a un lado? ¿Qué batallas no has enfrentado?
Mi Dios ya está ahí puesto, iglesia. Mi Dios ya está ahí puesto para darte la victoria en cualquier situación. Necesitas decidirte tú, atreverte a tomar tu lugar en cada guerra, en cada batalla. La victoria ya está, iglesia. Cuando le dice Moisés a Josué, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no hubiera ido? O Josué. La palabra era que lo iba a hacer delante de Él. Y es lo que Dios hoy quiere traer sobre tu vida. Él los va a destruir delante de ti. Tienes que pararte ahí, iglesia. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Porque si no estás ahí, mi papá los va a dejar ahí, que sigan atormentando tu vida. Pero cuando tú te decides estar ahí, delante de ti, papá los va a deshacer. Y si te fijas en lo que leímos, les dijo, así como aquellos reyes que en tiempo pasado los destrozamos, de esa misma manera esta ciudad que es más grande, esta ciudad que es más poderosa, va a quedar igual. No importa el tamaño de tu guerra, no importa el tamaño de tu enemigo, mi papá te va a dar la victoria. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad.
problema de la generación que murió en el desierto era una generación que estaba acostumbrada a ir detrás de su provisión. Ellos trabajaban y recibían bendición. Les quitaban, ellos iban a recoger las pajas para seguir haciendo. Y se quedaron en esa mentalidad, iglesia. Pero Dios estaba levantando a una generación, primero, que ya no iba a ser esclava, que era libre, pero una generación que, si obedecía la voz de Dios, no la voz de su enemigo, no de la voz de aquello que lo encadenaba, si ellos decidían ir en pos de Dios y en escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de papá, iba a ser una generación que no iba a ir detrás de la bendición, sino las bendiciones iban a ir detrás de ellos. Y ese es el problema con muchos, iglesia. Vivimos acostumbrados a ir detrás de las cosas, de las bendiciones, y no ocupar el lugar que nos corresponde en el reino, iglesia. Y nos olvidamos que somos hijos y nos preocupamos más por el mundo natural y por aquellas cosas naturales. Pero cuando tú te pones en el lugar correcto, iglesia, cuando ocupas el lugar que Dios te ha dado y entiendes y actúas como tú eres, vas a entender que lo que tú, en pos de quien tú debes de ir, es en pos de Dios. Y cuando tú actúas en pos de Dios y te mueves conforme a lo que Dios ha dicho, las bendiciones van a ir detrás de ti, iglesia. Era una generación que no estaba acostumbrada a eso, iglesia. No estaba acostumbrado que las bendiciones le siguieran, de ver lo sobrenatural de Dios en medio de sus vidas, hasta que Dios decidió que una generación muriera y se levantara una nueva generación con esa mentalidad. Y es lo que Dios quiere hacer en esta casa. Llevas años tratando de ir detrás de tu bendición y no has ido detrás de papá. Has llevado tantos años queriendo ir por lo que te falta en vez de ir por aquel que te lo va a sustentar, iglesia. Es tiempo, iglesia, de cambiar de mentalidad, de cambiar, que seamos una generación que estemos acostumbrados a ver lo inusual de Dios obrando en medio de nuestras vidas y creyendo a cada paso, a cada cosa, a cada palabra que Dios ha dicho sobre nosotros. Y créeme, las bendiciones, iglesia, van a ir detrás de nosotros, iglesia. Y Dios me lo ponía en esa parte. Esa generación ya tiene que salir. Esta generación ya se tiene que levantar. Estuvimos ya tanto tiempo en el mismo lugar, iglesia. Ya estuvimos demasiados tiempo estancados en el mismo lugar. Es tiempo, iglesia. Se ha levantado una nueva generación, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que se ha levantado una nueva generación con un corazón diferente, iglesia. Con un corazón que se puede unir al corazón de su hermano, que puede poner sus manos y entrelazarse con otro hermano y tomarse juntos y ir en pos de lo que Dios ha declarado sobre esta casa. No caiga divisiones o cosas que separen lo que Dios ha dicho sobre este lugar. Esa generación, en la historia que leímos, ya había muerto, ya había quedado en el desierto. Esa generación que cuando Dios decía algo, había una generación que no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no, yo quiero ir para allá, no, yo quiero ir para allá. Pero Dios está levantando en ese tiempo, iglesia, esta generación que puede tener un mismo sentir con la persona que tiene al lado, que puede tener un mismo sentir con su líder, con su autoridad. Una persona que puede tener un mismo sentir, líderes que pueden tener ese mismo sentir con las personas que están bajo su autoridad. Y créeme, vamos a ver victoria en ese tiempo, iglesia. Yo creo, y Dios me está poniendo en mi corazón esta parte, que y es el tiempo que esta generación que ya se levantó, que está gestando, que tal vez el enemigo pensó que íbamos a ser carnada de, que íbamos a ser presa fácil de lo que nuestro enemigo quería hacer contra nosotros. Y créeme, el enemigo siempre lo va a pensar. Podemos ver a Jesús yendo a una cruz, y el enemigo dijo, llegó al lugar que quería.
ahí va a terminar. Y entra donde mi Dios usa lo inusual, lo que no es común para nuestras vidas, para nuestra mentalidad natural, de tomar un lugar de muerte para tomarlo como un lugar de vida. Tal vez el faraón vio acorralado a un pueblo de Israel, y Dios usó lo inusual en ese tiempo para poder liberar a una nación y derrotar a todos sus enemigos, y que todos aquellos que lo venían persiguiendo quedaran ahí sobre las aguas. Y eso es lo que hace nuestro Dios, iglesia, cuando hay una generación que se levanta con esta mentalidad. No una mentalidad de esclavitud, no una mentalidad de ir detrás de las bendiciones, sino una generación que tiene la mentalidad de ir detrás de nuestro Dios, detrás de nuestro papá. Una generación que puede hacer la voluntad del Padre, aunque sea en lo natural loco para tu vida, pero que le digas: Dios, primero estás tú, papá, primero estás tú. Y yo creo que Dios nos va a llevar a un terreno, iglesia, que en lo natural, si ahorita lo piensas, dices: ese terreno es muy grande para este lugar. Pero yo lo creo que mi Dios nos va a llevar a ese estándar. Yo creo que mi Dios nos va a llevar a ese lugar, iglesia. Sí, es el lugar donde hay gigantes, iglesia, donde hay murallas altas. Pero cuando tú decidas caminar con Dios y de saber que Él va delante de ti y que Él ya te ha dado la victoria, iglesia, y que haya gente, una casa que se puede ir detrás de los pastores, puede ir detrás de los líderes, aquellos que llevan la presencia de papá, aun cuando vayan enfrente de un río, aun cuando vayan enfrente de naciones más poderosas. Cuando una iglesia, una casa se levanta y va en pos de ellos, obedeciendo a la voluntad de papá, algo grande va a pasar en medio de ese lugar. Y vamos a ver la victoria, iglesia, en el nombre de Jesús. Pero vuelvo al punto central: cada quien hizo lo que le correspondía. Cada quien hizo. Mi pregunta es: ¿habrá esta mañana, esta tarde, un corazón que pueda hacer eso? Que le diga su situación que está viviendo ahora: tú no eres importante. Yo voy a servir a mi Dios. Si estás enfrentando un problema, una enfermedad, digas esa enfermedad: tú quedas al segundo término, hasta lo mero último ni me voy a acordar de ti, pero en lo primero de mi lista va a estar mi Dios. Ya la victoria está, iglesia. Ya papá ya peleó esa batalla. Papá ya dio más pasos que nosotros y ha preparado todo el terreno para que sus hijos, que somos nosotros, tengamos la victoria. Yo sé que tal vez ahorita todavía en tu cerebro está esa mentalidad que no lo cree, pero créelo esta mañana. Créelo, iglesia, porque algo inusual va a empezar a suceder en tu vida. Cuando escaseaba, va a empezar a abundar. Y aún en lo natural no veías nada, vas a ver cómo papá, en eso inusual, Dios va a empezar a multiplicar lo que llega a tus manos, y veremos su victoria en el nombre de Jesús. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Gracias, papá. Porque creo, Señor, que va a haber multiplicación, Señor, en cada casa. Creemos que los cielos están abiertos sobre este lugar, papá. Y creo, Señor, que esta tarde, Señor, se levantan hijos tuyos, Señor, con ese corazón, Señor, de hacer, papá, lo que nos corresponde a nosotros, Señor. Y sabemos que de lo demás, papá, tú te encargarás, que tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá, por lo que vas a hacer, Señor, porque sé que son grandes cosas, Señor, sobre cada familia, Señor, sobre Cornerstone Monterrey, papá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.